Fue ayer cuando supimos que el señor Correa le regaló a el matrimonio Agag Aznar los gastos de la iluminación de la boda, unos gastos de 30.000 euros impresionantes. Lo supimos ayer, como decía, y fue ayer cuando escuchamos las aclaraciones tanto del expresidente del gobierno como de su yerno, del señor Agag. Unas explicaciones que básicamente estaban centradas en determinar que en el año en el que tuvo lugar ese enlace, año 2002, el señor Correa no estaba inmerso en ningún proceso judicial, lo cual efectivamente es cierto. Si comparamos fechas, sin embargo, lo que pasaba en esos años es que el señor Correa estaba extendiendo los tentáculos de la trama Gürtel. En aquel momento ese invitado al que se refiere la información era un invitado personal por parte del novio a la boda, pero nadie conocía otras actividades. ¿Cómo se puede hablar de tramas delictivas para alguien que después de unos años de asistir a una boda tiene algunos problemas con la justicia? Primero era solo una imagen, pero ahora la anotación contable descubierta por la policía demuestra lo innegable, la relación de la familia Aznar con el cabecilla de la trama Gürtel. Señor Correa. Una amistad tan estrecha que llevó a Francisco Correa a costear los gastos de iluminación, más de 32.000 euros, de la boda de la hija del expresidente, además de ser uno de los testigos del enlace. Ni Aznar ni su yerno pueden desmentir ya el vínculo, pero al igual que hizo Alejandro Agag en un comunicado, su estrategia se basa en este punto. El señor Correa no estaba imputado en ninguna causa judicial en esa época. Un dato veraz, pero al que le falta un matiz importante. Esa fue la época más prolífica del empresario, cuando cometió la mayoría de los supuestos delitos bajo investigación. Los documentos encontrados hace 2 años en una apartada nave madrileña, propiedad de la red, no dejan desperdicio. Septiembre del 2001. Correa se hace cargo de la fiesta de cumpleaños de Agag, todavía secretario general del PP europeo. Costó casi 2,5 millones de las antiguas pesetas. Por ser él, le hizo un descuento de más de 4.000 euros. Una minucia. Con su empresa Special Events, Correa encontró en el PP al mejor aliado. 2002. Correa se encargó del acto electoral de presentación de la candidata a la alcaldía de Marbella, oficiado por Aznar, un regalo de más de 5.000 euros. Ese mismo año solo le cobró al partido 6.000 de los 20.000 euros que costó el Congreso de Valencia. El acto de presentación de Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, también le salió gratis al PP. ¿Usted qué cree? Presuntas contraprestaciones. A veces perdía y otras ganaba, por ejemplo con los márgenes de beneficio superiores al 100% que consiguió gracias a contratos con AENA, dependiente del ministerio que dirigía otro buen amigo suyo, Álvarez Cascos. La inauguración de la terminal de Barajas en el 2000 tuvo un coste real de 14,5 millones de pesetas. Special Events facturó casi 27 millones. Los ayuntamientos del PP también fueron generosos con el empresario, al que le concedían márgenes similares. Unas cifras que quedarían en el olvido si no fuera por estos documentos, una huella que puede salirle cara al expresidente. Bueno, estamos hablando de la relación, como decíamos, de Correa, supuesto cabecilla de la trama Gürtel, con el entorno de la familia Aznar. José Manuel, no sé cómo lo... ¿Es normal que el señor Correa le pagara la iluminación de la boda? Aznar di que sí, non? Que o normal é que os invitados fagan regalos, non? De 30.000 euros. Pensei que tiña vos amigos, pero a mí non me fixeron esos regalos, desde logo. E que mal gusto ten esta xente, non? Podían gastalos en marisco, en pulpo, os gastan en iluminación para despois da boda, non? Bueno, eu creo que isto o único que ven a confirmar é que esta trama pois estaba perfectamente organizada, perfectamente orquestada, funcionaban a base de sobornar a cargos destacados do Partido Popular e a cambio pois conseguían contratos millonarios e todos saían ganando hasta que eso rompe por algún lado, entonces se descubre todo isto, senón pois poderían seguir así ata o día de hoxe. Gravísimo estas situacións que vamos descubrindo, e o único é que xa é tal a cantidad de cousas que vamos sabendo que a xente creo que xa
hasta certo punto está tan saturada que pasa, porque cousas destas, se se coñeceran por separado, serían un auténtico escándalo, e Aznar xa non podría estar pensando en volver á política con estes precedentes e con estes históricos. Sin embargo, pois el aínda presume de que vai a exercer a súa responsabilidade co país, co seu partido, só lle faltou decir que está tocado por Dios para facelo, non? Bueno, eu creo que isto ten que rematar de vez, a sociedade ten que ter un pouco máis de espírito crítico, de masa crítica e de darse conta dunha vez por todas que non todos somos iguais, que non todas as persoas que exercen cargos públicos son iguais e que hai uns que son máis iguais que outros. Martiño? Sí, eu estaba pensando que agora que non me convide nunca a unha boda deste tipo, porque normalmente cando falas de canto hai que por e entre o grupo de amigos, non 30.000 por ala para a iluminación, pois... Non chegas aí, non? Non chego, non chego nin a décima parte. Nada, eso é o que temos en estos momentos. Eu creo que claramente o que se ve un vencello da trama Gürtel ao goberno de José María Aznar, non? E é curioso que saia nova onte xusto cando el concedía, e volvo a incidir niso, pero é curioso a entrevista, igual que ten saído pois as clases de golf gratis de Ana Botella, e igual que ten saído outro tipo de informacións cruzadas que eu creo que forman parte dunha situación que por moito que Jacobo diga que non é guerra civilista, e na cal se anda xogando con a información para ver, de verdad, quen intenta escribir a folla de ruta, e están en esas, e é o triste porque o conxunto do Estado está a fundir, estamos a perder dereitos sociolaborais, non se está a facer absolutamente nada, se nos di que hai horizonte, non o hai, pero no fondo nos encontramos con este tipo de cuestións. Claro, bueno, eu cando a vexa xente, incluso esa frase da Botella cando di a dúbida ofende, que o primeiro que ti entendese, claro, non nos ofende porque xa non dubidamos. É dicir, que isto non hai pan para tanto chourizo. Jacobo. Bueno, evidentemente eu creo que se fose hoxe en día non aceptaría ese regalo, neso creo que os tempos cambiaron moito, a conciencia social e política nese aspecto variou bastante. Eles escudan que era un regalo para o noivo, pero bueno, eu creo que hai que mirar moito estas cousas, non? Creo que nese sentido, eu creo que non foi acaído eso, pero creo que nese sentido a sociedade avanzou bastante, os políticos tamén. Eu creo que conductas ese tipo, gracias ao esforzo por transparencia que se están facendo, por unha lei de transparencia que se está asestando, a conciencia, a conducta, a ética está variando políticamente. Eu creo que conductas esas hoxe en día non se repetirían, e creo que me quedo con eso positivo que estamos... Pero quen ten que pagar por as cousas que se fixeron mal daquela? Pois os responsables que fixeron nese momento, sin dúbida alguna. Desde logo non imos pagar os que non fixemos nada, nin apechugar coa responsabilidade de feitos que fixeron outros políticos anteriormente. Eu creo que nese sentido se está producindo unha renovación política, e eu creo que a nosa xeración xa ten, digamos, outros valores, outra formación, outra concepción da política. Eu non lle auguro mal futuro á política, porque creo que a política é a solución dos problemas, non é o problema en si mesmo. Moitos problemas se solucionan coa política e o estamos vendo. A gaje da vosa xeración, Eu creo que é maior que a min, igual é de... Bueno, que decir, máis ou menos, que pero bueno, desde logo, eu creo que foi un erro gravísimo, non sei se ten trascendencia ou non, desde logo, eu non aceptaría un regalo dese tipo na miña boda, por suposto que non. Iván. Bueno, eu creo que se está intentando desviar toda a atención a Alejandro Agag, porque parece que, en fin, Agag e este home pois eran os amigos, non? Pero claro, aí non podemos perder de vista unha cuestión. É certo que os amigos de Alejandro Agag e de Ana Aznar pois son totalmente libres de regalarlles o que queiran para esa boda, non? Pero claro, esa boda é a boda da filla do presidente do goberno de España naquele momento, do presidente do Partido Popular, e o que se está dicindo agora é que ese regalo yo deu á filla do presidente do goberno, a persona que encabezaba unha trama que supostamente financiaba o Partido Popular, presidido, insisto, por Aznar, a través de concesións, entre outras administracións do Partido Popular, do propio Goberno de España, que Aznar encabezaba. Por lo tanto, a pregunta é se eses 30.000 euros, por moi amigo que seña de Agag e por moito regalo que lle quixera facer a Agag, se eses 30.000 euros proceden ou non desa trama de financiación corrupta na que o Partido Popular parece que estaba involucrado, non? E todo parece apuntar que sí, porque os papeles de Bárcenas famosos nos que Rajoy decía que todo era mentira, salvo algunhas cosas, parece que ao revés, que todo é verdad, non sei
se salva alguna cousa, pero vamos. Con respecto a este asunto, y por cerrar ya este tema antes de irnos a ver a Uxía, decir que hoy se dieron las declaraciones delante del juez Pablo Ruz, no tan suculentas como algunas de los días pasados, particularmente la del diputado Nasarre, que dio detalles, como todos sabemos, ya muy suculentos sobre la existencia de sobres. Hoy le toca el turno a Jorge Trias Anier, que, como saben, al principio de toda esta historia dijo que efectivamente él había visto esos papeles, que inicialmente Bárcenas decía que no eran suyos. Declaró ante el juez que efectivamente esos papeles fueron vistos por sus ojos, en total 14 folios con esa contabilidad secreta redactada, como ya sabemos ahora, por Luis Bárcenas, tal y como han acreditado los calígrafos en este proceso judicial que ya lleva unos cuantos meses. Uxía Rodríguez está en el plató de informativos, como siempre a estas horas, para contarnos algunas historias que han acontecido en las últimas horas, algunas muy llamativas que pasan por Londres. Cuéntanos, Uxía. Pues precisamente tenemos que comenzar este último repaso en Londres, porque allí 2 hombres han asesinado a un soldado a plena luz del día, un ataque que el gobierno ha calificado como un acto terrorista. Si la noticia es escalofriante, lo es más este vídeo en el que se ve a uno de los supuestos agresores con las manos ensangrentadas, sosteniendo un hacha y explicando el motivo del asesinato. We must fight them as they fight us. An eye for an eye and a tooth for a tooth. I apologise that women had to witness this today, but in our land, our women have to see the same. You people will never be safe. Remove your governments, they don't care about you. Un vídeo grabado minutos después del asesinato y que ya está dando la vuelta al mundo. 2 hombres se abalanzaron sobre el soldado y lo decapitaron al grito de Alá es grande. Los 2 atacantes fueron abatidos a tiros por la policía. Y que encontrar trabajo está difícil ya es una obviedad, pero lo cierto es que para unos es más complicado que para otros. Según el Instituto Nacional de Estadística, quienes estudiaron veterinaria lo tienen muchísimo más fácil. El 90% de los que cursaron esa carrera tienen trabajo. Quienes le siguen en este ranking de mejor tasa de empleo son los licenciados en matemáticas y los licenciados en estadística. Y ayer Fátima Báñez firmaba un acuerdo para dar trabajo cada año a 5.000 jóvenes españoles en Alemania. Hoy, desde el país germano, algunos medios de comunicación han dicho lo que no se recoge en ese memorándum. Hemos leído cosas como que Alemania quiere a los españoles porque les salen baratos y consejos como que los jóvenes españoles no alberguen grandes esperanzas. Y de Alemania es precisamente la mujer más poderosa del mundo, Angela Merkel. Según la clasificación anual de la revista Forbes, la mandataria brasileña Dilma Rousseff es la segunda. Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Gates, la tercera. La única española en el ranking es Rosalía Mera, cofundadora de Zara. Más leña al fuego en la polémica sobre la coexistencia de los 3 aeropuertos gallegos. 16 entidades de Santiago, agrupadas en el Foro Cívico Empresarial, apuestan por el cierre de Albedro y Peinador. Ni Peinador ni Albedro no es un problema de ciudad, es un problema de sitio. Están muertas antes de nacer, porque no pueden crecer sus pistas, porque no pueden desdoblarse, etcétera, etcétera. ¿Qué es más barato? ¿Cerrar esas infraestructuras o mantenerlas? ¿Es necesario mantenerlas? Es decir, ¿realmente Galicia necesita 3 aeropuertos? Y atención a esta nueva vía de ingresos, que tomen buena nota los consistorios de toda España. Vestir la estatua de Colón con la nueva camiseta del Barça le reportará a las arcas municipales casi 100.000 euros. La firma Nike le pagará esta cantidad al Ayuntamiento de Barcelona por el impacto paisajístico. Las aplicaciones de una impresora 3D no dejan de asombrarnos. La última idea es crear con ellas alimentos, no de plástico, sino de verdad. Se le ha ocurrido a la NASA. Serán alimentos capaces de mantenerse en el espacio durante años, ideales para los astronautas que pasan largas temporadas allá arriba. De momento, esta tecnología ha podido reproducir un pastel de chocolate. Ya están pensando en lo siguiente, que será una pizza. Aquí terminamos hoy, Fernando. De verdad, con lo buenos que están los grelos, ¿no? Estas cochinadas que se hacen ahora con esa pinta tan rara. Gracias, Uxía. Hoy no tenemos primera página de La Voz porque hay alguna exclusiva que queremos guardar para que mañana se desayunen con ella, pero sí tenemos un off the record y hoy Lois Balado no pudo evitar detener su mirada en José María Aznar. Off the record.
justo en el día en el que José María Aznar volvía a la actualidad por supuestas corruptelas en la boda de su hija. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija. Ni siquiera me llamas padrino. El expresidente aprovechó para sacar su fusil. Lo hizo azotando al gobierno por casi todos los flancos en los micrófonos de una cadena nacional. Si pudiésemos ofrecerles una metáfora visual del resultado de este encuentro, probablemente esta imagen sería bastante representativa. Y es que quién sabe si la pregunta que más deseaba escuchar Aznar era esta. Buenas noches, el expresidente Aznar. Le cuento, vamos a hablar primero de Rajoy, que le vamos a someter esta noche. Y se abrió la veda. Criticó la subida de impuestos, acusó al gobierno de languidez e insinuó que su relación con Rajoy es prácticamente nula. Eso sí, todo dicho de una forma muy sutil, aunque eso no impidió que nos pudiésemos imaginar la cara de Rajoy en su casa. Hemos tenido una conversación larga no hace mucho y es la única conversación larga que hemos tenido. Y hoy, como era de esperar, en Los Corrillos no se hablaba de otra cosa. Una entrevista con excelente acogida por parte de la crítica. Una mezcla entre el túnel del tiempo y el túnel de los horrores. Y entre los receptores de sus dardos, silencio. Por favor. A excepción de Montoro, que en su defecto nos ofreció un tenebroso sonido gutural por respuesta. Pediría como mínimo ese tiempo. Bueno. Gracias. Una vez más, el efecto Aznar consigue irradiar rechazo, admiración e histerismo a partes iguales entre sus señorías. No sería de extrañar que se le empiece a conocer como el Justin Bieber de la política. Bueno, el Justin Bieber de la política, José María Aznar, no sé qué recorrido le dais a esta historia, si creéis que se murió aquí, Jacobo, o seguiremos hablando de esto mucho tiempo. Seguiremos hablando unos días, pero luego todo seguirá igual. José Manuel? Terá percorrido. E consecuencias. De que tipo? Bueno, o que comentaba antes, ten unha estrategia perfectamente definida dunha parte do PP, a parte que queda máis á dereita, que non lle chega con reformas da lei do aborto e cousas por este estilo, sino que queren máis, sobre todo no eido económico. E, por lo tanto, isto terá continuidade e terá percorrido e depende das forzas que teñan uns e outros. Pero vexo a Rajoy totalmente debilitado e este sector que vai ir crecendo. Pero con risco de que non remate a legislatura, Iván? Eu creo que hai, se eu estivera que apostar, diría que hai un 90% de posibilidades de que Rajoy non remate a legislatura. E aí, evidentemente, se verá a forza de cada quen e Aznar, sin dúbida, el e a súa xente emerxerán. Non sei con que resultado, como decía Pérez Bouza, pero seguro que van a aparecer e que vamos a falar deles durante moito tempo. Martiño, ti que Sí, eu tamén concordo con que ten percorrido e isto será como eterno retorno de Nietzsche, pero en cada eterno retorno estaremos vendo a José Mari, que a verdade é que é como un pesadelo repetido. Concordas con eles e que non vai rematar a legislatura de Mariano Rajoy? Concordo en que eles teñen que buscar unha noticia no Partido Popular e teñen que dicir que Rajoy non vai rematar a súa legislatura, pero as cousas non van a ser así, vai rematar a súa legislatura, o seu proxecto que o ten. Eu confío que no último ano de legislatura empecemos a ver xa algo de recuperación económica. Neso estamos loitando. Bueno, vamos a estar aquí. Rajoy di que non. El dixo que non. Sí. Pero Jacobo é máis optimista. Netos de Aznar. Eu son optimista, sí, son optimista. Eu creo que todo este esforzo que se está facendo ten que valer para algo. Me encanta, ten que valer. Non dixeches vai valer, senón ten que valer. Valer xa está valendo, para que haxa cada vez máis desigualdades, os que teñen máis teñan cada vez máis. O que está claro que da conferencia episcopal, porque os esforzos e os sacrificios teñen o seu rendimento. E van a ter, e oímos ver, e oídes ver todos, a veredes. Bueno, en cualquier caso, lo que vamos a estar es aquí. Non agora, pero, home, en un ano ou 2 anos empezará a verse o resultado. Bueno, lo que vamos a estar es aquí, si ustedes siguen queriendo, para contarlo. Muchísimas gracias, José Manuel, Jacobo, Iván, Martiño. Regresamos mañana a partir das 10 menos 20, como sempre en directo, sexan felices.